No lo supo responder. Santiago es Se nos va por las adventista nubes. y Perea es un hermano católico. Adelante. Entonces, Santiago, le voy a hacer esta pregunta. Usted me lo va a responder. ¿Judas Iscariote era católico, sí o no? Dele. Católico significa universal. No le Universal es, pregunté que si católico era universal. ¿Judas Iscariote era católico, sí o no? por eso te estoy explicando, amigo. Si te refieres a católico romano, no, porque los católicos romanos aparecieron cuando Constantino dio libertad religiosa. No se confunda. No se vaya para allá, no le estoy preguntando eso. Enfóquese a la palabra. Te estoy Pero te están respondiendo, te están ¿A qué te respondiendo, refieres pero con No me está católico? respondiendo, no. Judas era Iscariote. judío, era Permítame, judío. Humberto, por favor. A Hermano ver, Humberto, por favor. le estoy grabando, les digo. A No, ver, sí. conteste Santiago si es sí Santiago, o no lo de ¿sí Perea. o no? Así de simple. Dígame, ¿Judas Iscariote era católico, sí o no? No Dele. era católico romano. No era católico romano. No. ¿Y no pertenecía a los 12 apóstoles? Sí, pero te digo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana surgió cuando se dio la libertad religiosa. No, espérese, porque no tienes pruebas, te lo puedo O sea, demostrar ahorita con la antes Biblia. de Constantino, amigo, no existía la Iglesia Romana. ¿De dónde inventan eso de que la ¿Quieres que te Iglesia lo...? Romana surgió Mira, desde el principio con los cristianos? Y eso es muy sencillo. Solamente tenemos que comparar. Tenemos que comparar lo que enseñaban los primeros cristianos. Los primeros cristianos jamás enseñaron lo que la Iglesia Romana enseña hoy día. Así que, ¿de dónde sacan que la Iglesia Romana existía desde el principio? Desde el principio, todo lo que la Iglesia Romana enseña hoy día nunca lo enseñaron los apóstoles. Todo eso de transustanciación, que el sacerdocio, toda esa cosa no viene desde el principio. Santiago, no. Así que si nosotros queremos saber, Te doy 3 minutos Perea y 3 minutos Santiago, porque así no se entiende bien. Vámonos. Hermanita Ana. Sí. 3 minutos. Ok. A ver. Santiago. Bien. La voy a plantear de esta manera. Fíjese bien claramente, ¿eh? Nomás se lo voy a parafrasear, para no irme tan lejos con las citas bíblicas, porque bendito sea Dios que las tengo grabadas. Santiago, en Mateo capítulo 16, versículo 13, nos dice que estaban los 12 apóstoles. ¿En qué lugar? Cesarea de Filipo. ¿Qué lugar era ese? Pertenecía a Roma. A Roma. Entonces, estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo, donde le da las llaves a Pedro. El que abra, tienes el poder de abrir y de cerrar. Y punto. En Cesarea de Filipo, que pertenecía a Roma. ¿Por qué Cesarea de Filipo se llamaba? Porque ahí era la sede de Roma. Ahora. Como Alaska, que era de Japón y se lo dieron a Estados Unidos. Hermano, por favor, hermana Ana, así no se puede. No. Tranquilo, ¿qué? Perea, no lo interrumpa. ¿Quieres que te responda? ¿Quiere que le responda Perea? Mire, ya mejor me voy porque no dejan hablar. No, seguí Perea, seguí, yo estoy grabando. Es que no dejan hablar, hermano. No, bueno, seguí. Los 3 minutos que tenés, seguí. Póngame el tiempo otra vez. A ver. Desde ahora 3 minutos. Y si me vuelven a interrumpir, me pone otros 3 para irle avanzando hasta que llegue a 20 minutos. Vamos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo elige a sus apóstoles, ¿verdad? Eso lo podemos mirar en San Marcos capítulo 3, versículo 3 en adelante. Ya en el versículo 15 nos los nombra, ¿verdad? Entonces, la importancia deja a Pedro como encargado de la iglesia, que es al que le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando lo sacó de su pueblo, le cambió el nombre. A Jacob le cambió el nombre al Israel. Ahora, estamos mirando ahora en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que le cambia el nombre a Pedro.
Y qué bonito se oye cuando dice San Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante. Simón, Simón, hijo de Juan, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti, para cuando vuelvas, confirmes a tus hermanos. Entonces, miramos otro punto muy importante. Estamos mirando ahí que ya viene trabajando la iglesia. Allá en Hechos, capítulo 1, capítulo 1 del versículo 15, Pedro nos dice, estaba escrito en el libro de los Salmos y de Daniel, que uno de nosotros tenía que abandonar este ministerio. Ahora, a nosotros nos toca escoger a uno que anduvo con nosotros para que ocupe ese lugar de Judas. Ojo, ¿quién fue el primero que habló? Pedro. Vámonos. Eligen a Matías, ¿verdad? Entonces, ahora, vámonos a Hechos capítulo 6, versículo 2 en adelante, cuando dice Pedro, perdón, hay que elegir a 7 para que se encarguen del ministerio, porque nosotros tenemos que encargarnos de otras cosas. Ahí es donde entra uno de los primeros mártires, que es Esteban, también. Ahí viene trabajando la iglesia, ¿verdad? Ahora me voy a brincar año 107. El sacerdote, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, sí. San Ignacio de Antioquía, por primera vez le llama católica a la iglesia. Perea, tiempo. Gracias. Tiempo. ¿Quién sigue? Humberto Santiago, 3 minutos. Sí, permitime a mí. Humberto, 3 minutos, a partir de ahora ya. Gracias. Sí, Perea hizo una pregunta y se fue Perea, qué lástima. Perea hizo una pregunta si Judas Iscariotes era católico, ¿no? Católico apostólico romano. De la Iglesia Católica, ¿no es cierto? El catolicismo, o sea, como sentido universal, en los tiempos de Judas no existía. En los tiempos de Judas, los 12 apóstoles del Cordero que escogió nuestro Señor Jesucristo era para su pueblo, el pueblo judío. Recordemos que las Escrituras nos señalan que el pueblo gentil, para pasar a ser ahora universal, se incorpora mucho después de la muerte de Judas Iscariote, mucho tiempo después. Por eso se necesitaba reemplazar a Judas Iscariotes por Matías, para que se completara el número 12, ya que el número 12 de los apóstoles del Cordero eran los nombres que estaban grabados en las bases del muro de la gran ciudad. Los 12 eran invariables, pero recién comienza a ser universal en sentido de universal cuando se escoge justamente al apóstol Pablo para ser el apóstol de las naciones. De esta forma uniendo los dos pueblos en un solo pueblo. Recordemos que las Escrituras dicen claramente, como Simón, ¿no? Tuvo a bien decir que Dios escogió de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Allí entran en ese momento ese tiempo en el cual se unen los dos pueblos. Y ahí pasa a ser universal. Antes era simplemente una congregación de judíos. No era para los gentiles. Ahora dice que en el 107, sí, Ignacio de Antioquía determina que la iglesia del Cristo, ya después que se incorporó el pueblo gentil a ser parte del pueblo de Dios, se lo denomina como universal, no en los tiempos de Judas. Ahora, ¿cuándo surge la religión, la fe o el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana, no en sentido universal, sino en sentido ahora de nombre? Es en el año 380, en el cuarto siglo, en el Edicto de Tesalónica, donde
un emperador determina que a partir de ese momento se llamará por nombre cristianos católicos. Allí aparece ahora justamente el nombre de la Iglesia Católica Apostólica. Esto justamente se produce en el año 380, no en los tiempos de Judas. Creo que más claro que esto es imposible. Terminé. Bueno, Santiago quiere hablar sobre su denominación adventista, ¿cuándo comenzó? No, la pregunta que hizo esta persona, que no sé quién era. Era Perea, pero Pues, se ausentó. pues realmente es el mismo cuento que les han enseñado a los católicos, que la Iglesia Católica Romana empezó con los 12 y que los primeros apóstoles eran católicos romanos. O sea, ese cuento es lo mismo de siempre. Pero realmente todos sabemos que la Iglesia Católica Romana surge hasta que se da la libertad religiosa. A partir de ahí entonces viene la mezcla de las doctrinas, las doctrinas del emperador se fueron filtrando a aquella iglesia cristiana. Entonces así surge lo que es la iglesia católica. Y el debate siempre ha sido el, el, quién es la piedra. O sea, el católico lee cuando Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Así lo entienden, pero realmente Jesús no dijo sobre ti, Jesús dijo sobre esta piedra. Y Pablo y el mismo Pedro, en otras ocasiones, por ejemplo en Hechos 4:11, Pedro dice, Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y se ha convertido en piedra de ángulo. Entonces, la piedra principal, la piedra angular en toda la Biblia siempre ha sido Cristo. O sea, no hay ningún versículo. Yo siempre le pido a los hermanos católicos, aunque sea un versículo donde diga que Pedro es la roca. Pero no hay, o sea, lo único que tienen ellos es porque se les cambió de nombre, que Cefas, Kefas, piedra. Pero los escritores del Nuevo Testamento, en griego sí hay la diferencia. O sea, eso, aunque no quieran reconocer, sí hay la diferencia entre Petra y Petros. Y esa diferencia existe, y así se escribió. Entonces, cuando Jesús dijo realmente sobre esta piedra, era sobre lo que antes Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, sobre esta piedra, sobre lo que Pedro había dicho, ahí es donde está construida la iglesia de Dios. O sea, el fundamento principal es Cristo. O sea, no puede ser un hombre, tiene que ser Cristo. Por eso, si la iglesia católica está fundada sobre un hombre, pues ahí ellos ellos mismos se están poniendo como falsos, porque ¿Puedo contestar? Porque yo ya me tengo que ir. tienen Hola, Bueno, Santiago es de la denominación adventista, por supuesto nació en Estados Unidos, Norteamérica, y el creador del adventismo es Miller. Cualquiera que tenga para leer internet se va a saber que quién comienza, y por supuesto Miller no era sabático. Había salido de los bautistas, no sé si expulsado o porque él quiso, eso no lo recuerdo. Sí sé que era un masón, hay un libro exclusivo de un amigo muy íntimo sobre la masonería de Miller, que realmente creó el movimiento adventista. Como este hombre muere, sigue Helen de White con su marido y otros más, pero esta mujer sí también había sido protestante, había sido bautizada en la iglesia metodista. Y bueno, así ustedes ven cómo va a surgir este movimiento creado en Estados Unidos, Norteamérica, que no tiene ni 200 años. Ahora yo lo estoy grabando y ustedes, lo que escuchen esto, van a ver que él dijo que esto es una mentira, que Pedro, parece que este hombre cree que la Biblia fue escrita en castellano, que del griego koiné pasó al latín, parece que cree eso. Juan, capítulo 1, versículo 42, dice lo siguiente, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón, al hijo de Barjona, a Simón, y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir? Piedra.
este señor, como no entiende de doctrina y no entiende de Biblia, está confundiendo la roca que es Jesucristo, la piedra angular que es Cristo, que es nuestro gran Dios y Salvador, como dice Tito 2:13, a la piedra que es Pedro en castellano, porque Pedro es piedra, es Kefas. A mi vez te digo que tú eres Kefas y ahí está hablando con Kefas. No está hablando solo Cristo. No, está hablando con Kefas. A mi vez te digo que tú eres Kefas y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en ella. Y sigue hablando con Kefas. A ti te entregaré, a ti, no a mí, a ti. Eso significa autoridad. Autoridad. Y luego, claro, ahí dice en tiempo futuro, faltaba el Espíritu Santo, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés. Bueno, y le dice en tiempo presente, en Juan 21:16, pastorea mis ovejas. No sé cuál es el problema que ellos traen con Kefas, la verdad, que se lo arreglen con Cristo. Ya no es de mi incumbencia. Lo que les tengo que decir que el original de Hechos capítulo 9, versículo 31, las eclesías eran católicas. Ese es el original. Sí, ese es el original. Eso es lo que no entienden. Y cuando dice este señor adventista, yo no sé de dónde está la Iglesia Católica Romana. Señor, déjeme decirle, porque ya le dije anoche, yo no sé, usted habla que hizo la secundaria y pareciera que es ausente eso, porque usted no entiende que en Judea era del Imperio Romano, comúnmente Imperio Romano. Eso se llamaba República Romana. Pero ese Judea, donde aparece el cristianismo por primera vez, con un movimiento de judíos que dejan la religión judía para bautizarse y para adquirir ahora esto que les deja Cristo. O sea, hay un antes y un después. Ya no están bajo la ley judía, ya están bajo el amor, ya no están bajo la circuncisión. El mismo Gálatas 2:14 le está remitiendo el apóstol Pablo al mismo que le dejó encargado a la iglesia, que es a Pedro. Parece que usted eso no lo puede entender. Ese territorio era de Roma. Así que esté ubicado Cristo con todos los discípulos en Judea, en Antioquía de Siria, en Esmirna, que era otra capital, en Asia Menor, que era otra provincia, en Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias, que era otra provincia de Roma, ¿cuál es el problema? Si todas estas tierras eran de Roma, era de la República Romana. Y obviamente que dejaban del judaísmo, que era una religión, para pasar al cristianismo. Porque ahora me va a venir a decir que el cristianismo y el judaísmo es lo mismo. Hay muchas diferencias, ¿verdad? El judaísmo no lo profesa Cristo, no lo acepta Cristo. Así que no lo tiene a Cristo como Salvador. No se bautiza como bautiza el cristianismo y como lo que dejó Cristo. O sea, por favor. Y cuando me estás diciendo, Santiago, y me dirijo a Santiago el Adventista, y como me estás diciendo, wow, yo no sé dónde sacan estos católicos romanos, me encanta esto de estos católicos romanos, estos católicos, porque Cristo mandó este evangelio a toda criatura de la tierra, a toda, a toda, a toda. Este evangelio es para todo, de ahí la catolicidad, de ahí la parte universal, y eso es lo que no entienden, eso es lo que no entienden. Y en cuanto a Romano, señor, el apóstol Pablo, ¿qué iglesia tenía ahí en Roma? Y permaneció 2 años. ¿No tenía iglesia? Esa iglesia, eso que estaba evangelizando ahí en Roma, eso que estaba evangelizando, que dice en Hechos capítulo 28, y que permaneció 2 años en una casa alquilada hasta que venga Nerón y mande a cortarle la cabeza. ¿Y eso no era iglesia? ¿Y eso no estaba en Roma, la capital? ¿No estaba? ¿No estaba en Roma? Claro, no le gusta porque dice tal disparate, pero eso sí, la iglesia adventista viene de Cristo, porque la iglesia adventista es la que profesa lo que dejó Cristo. Claro, si Cristo te dejó el Shabbat, Cristo te dejó que sigas con la ley de Moisés, Cristo te dijo que el alma muere. Wow, eso profesa la iglesia adventista. Claro, ellos tienen pastores, no, el presbiterio déjalo, y los episcopos déjalo, y los diáconos con imposición de manos déjalo. Qué fácil es mentirle a la gente. Pero claro, quizás era fácil antes. Ya la gente sabe leer.
Así que hoy, ¿quién no tiene internet? No precisa libro de historia. ¿Quién no tiene internet para decir, a ver, pero ¿y cómo? Si la iglesia adventista aparece en Estados Unidos y no había adventistas, y no me vengan con los valdenses, esos valdenses no eran del siglo II, ni IV, ni V. Otra mentira más, eran seguidores de Pedro Baldo, eran los pobres de León. Y Pedro Baldo viene a nacer después del cisma de Oriente de 1054. El famoso rico que vende todo porque se enoja con la iglesia católica y entonces persuade a estos pobres y claro, y le dice, bueno, esto no vale nada, esto es una porquería y el papado y bla, bla, bla. Pero estos son los valdenses, esos son los valdenses y de ahí siguen. Y de ahí ellos se prenden. Ah, los valdenses eran los adventistas. No, los adventistas comenzaron con Miller, perdón, con este hombre que ni siquiera mantenía el sábado. No, porque este hombre salió ¿de qué? De la parte protestante de los bautistas. Y este sábado es Helen de White, que bueno, no sé si era profetisa o qué, esa mujer se le aparecía sentada en un sillón blanco en una de las casas que tenía en ese entonces, tenía luz eléctrica, la gente no, pero ella sí, ahí se inventó el diezmo, que tiene que pagar diezmo, el 10%. O sea, y adorar el sábado es el sello de Dios. Y ahí tuvo no sé cuántas, pero profecías que no se cumplieron. Yo estaré viva cuando venga Cristo. La mujer está más podrida que no sé qué, los huesos. Por el amor de Dios. No crean en mentiras. No le estoy diciendo que sean católicos, pero por favor, no le crean a las mentiras. Tal mentira que está sacando hasta textos bíblicos como Juan capítulo 1, versículo 43, 42. ¿Para qué? Para tratar de torcer eso que dice en Mateo 16, 18. Está tratando de sacar el mismo hecho, capítulo 23, versículo 11. Y es Cristo, y es en los labios de Cristo la palabra Roma. Así como testificaste de mí en Jerusalén. ¿Y por qué se preocupó tanto por Roma? Porque era la capital. Obviamente que todos los caminos conducían a Roma y sabía muy bien si Cristo es Dios, que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no cree en él. Hasta el día de hoy con unos 70, 80% más o menos de judíos, donde no profesa el cristianismo, y en un 19 o 20% que son musulmanes, porque ¿quién no sabe que ahí en Israel hay musulmanes? Por favor, pero lo que es, ¿no? Es meter a la secta y entonces destruir con mentiras. Ahora, si yo le tengo que hacer otra pregunta, claro que no está. Otra pregunta, a ver, esta persecución del imperio romano comienza con Nerón hasta Diocleciano, y no fue Constantino el que dio el puntapié de decir la libertad, no, fue Galerio en el año 311. Simplemente que esa libertad no era completa. Cuando llega Constantino, sí, libertad completa y le da tierra. Y cuando llega Teodosio le dice, bueno, que todo el mundo sea cristiano. Hasta no tenía tanto poder Teodosio, porque Ambrosio de Milán, sin ser papa, lo excomulga bajo los problemas que ellos tenían, de una quema hasta de una sinagoga ahí en Israel, en la actual Israel. Pero con el afán de querer desacreditar, ni siquiera pueden ellos imponer la falsa doctrina que traen. ¿Y por qué digo la falsa doctrina? Porque le interpretaron la Biblia como se les antojó, que el sábado es el sello de Dios y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Así de simple. Así de simple, hermano. Y para colmo, decir que, ay, no había iglesia en Roma. Entonces, ya se burló hasta del apóstol Pablo, porque a Pablo es que el mismo Cristo lo mandó a Roma. O sea, Pablo no era iglesia y todos los feligreses que había ahí, y que por supuesto tienen que haber sido muchos muertos, claro que sí, pero no todos porque siguió el cristianismo. Entonces se burló del apóstol Pablo, porque lo que acaba de decir él, ¿cómo? Si eso empieza con Constantino, y el apóstol Pablo, ¿qué hacía ahí en Roma? ¿Qué hacía ahí en Roma? ¿Esos 2 años que hizo? ¿Nada? ¿No estuvo hablando de lo que Cristo le enseñó? ¿Nada? Y ni que hablar el apóstol Juan, que lo pone, por ejemplo, al mismo Policarpo en la provincia romana de Esmirna, y que, claro, estaban sujetos a Roma, sí, es verdad, estaban sujetos a Roma.
Y cuando hay un problema con el 14 de Nisan, obviamente, ¿qué es lo que hace Policarpo? Viene y lo visita a Aniceto. ¿Y por qué? Porque Aniceto mandaba. Pero hay otro detalle más importante. Constantino nació en el año 272 porque sueñan con Constantino hasta decir basta. Yo creo que ya hasta yo estoy soñando con Constantino. Sueñan hasta decir basta. Pero resulta que cuando está el grave problema de Sabelio, Constantino no era nacido. Constantino no era nacido y Calixto I era obispo de Roma. ¿Habrá tenido razón? ¿No habrá tenido razón? ¿Lo excomulgó a Sabelio? Sí, lo excomulgó a Sabelio. ¿Por qué? Porque realmente estaba enseñando esta teoría de que Cristo, la misma que mantiene Roosevelt, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo es el mismo. Claro que son el mismo Dios, pero él enseñaba que es el mismo, que se manifestaba. Entonces, esto no le gustó, pero cuando pasó esto en Roma, eso pasó en el año 220 y Constantino no era nacido. ¿Y quién le puede creer que alguien que lea algo, quién le va a creer que, Constantino es el creador del catolicismo? Que haya cambiado cosas es otro tema, pero que Constantino crea realmente el catolicismo, ay, por favor, Constantino no era cristiano, era un arriano. emperador. Pero es más, fue bautizado por un arriano, por la misma teoría que tiene, la misma escuela que tienen los testigos de Jehová. Así que ni siquiera, ni en eso la invocan. La invocan, mejor dicho, ni en eso hacen un gol, ni en eso. Y lo más triste de todo es que ahora lo ponen al apóstol Pablo, que ya no era ni evangelizó, no era ni cristiano, porque lo que está dando él es eso. El apóstol Pablo fue 2 años a Roma. Vaya y busque la Biblia en Hechos capítulo 28, los últimos versículos. Es más, entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Estaba jugando la pelota? Por favor, yo ya me voy. La seguimos más tarde, sí. ¿A dónde va? Y con el adventista la quiero, con el adventista, con las leyes de Moisés, que son sabatistas, con que el alma se muere, porque eso es lo que ellos dicen, el alma muere. Aunque Cristo te diga, no temas lo que maten al cuerpo, más el alma no pueden matar, pero bueno, eso es como está medio combinado con los testigos de Jehová. Más tarde la seguimos. Yo tengo que salir. Disculpen, hermano.